Muy buenos días, amigos. Es un gusto para mí saludarlos en esta ocasión tan especial. Normalmente no nos vemos en lunes. Les saluda a su amigo Pedro Alcalá, director general de Amexicor, la Asociación de Industriales del Cartón Corrugado, que reúne a proveedores de esta gran industria, proveedores de maquinaria, de insumos diversos, tintas, adhesivos, refacciones y servicios para esta gran industria. Y hoy particularmente tenemos como invitada a la institución, el Tecnológico de Monterrey, por un convenio que estamos celebrando, del que les platicaremos en un momento. Es para nosotros muy importante abordar el tema del desarrollo del capital humano y es por eso que estamos en constante búsqueda de sinergias y alianzas para desarrollar elementos de capacitación que contribuyan a profesionalizar nuestra industria. Como les comentaba, tenemos convenios para actividades en línea y presenciales y en esta ocasión el Tecnológico de Monterrey se une a este contenido de gran valor para nuestra industria. Bien, es importante destacar que también tenemos actividades en línea, como ustedes saben, de capacitaciones técnicas. En este caso, la capacitación técnica que tenemos próximamente sobre temas de inteligencia artificial. Para nosotros, como Amexicor, sabemos que en las plantas poco a poco va habiendo un desarrollo en temas de inteligencia artificial y hay un reto importante a tomar en cuenta, que es esta parte de la ciberseguridad. Para este asunto de la ciberseguridad, Pablo Corona nos platicará desde su perspectiva como experto en temas de seguridad cibernética, cómo ir lidiando con este mundo de la inteligencia artificial. También tendremos de parte de nuestro socio Vinicop, en sinergia con la empresa Iberceras, una plática muy interesante para hablar sobre el asunto de cómo dar otras características a la caja, al empaque, que permita pues hacerlo mucho más resistente, que pueda estar en ambientes complejos, y para eso nos hablarán sobre las ceras y sus distintas aplicaciones. Y también tendremos una capacitación para cerrar el año de Delta E, en donde se hablará de diseño y corte de prototipos para el tema de las cajas, por supuesto. Esta actividad será el 4 de diciembre y bueno, también tenemos algunos eventos presenciales como la comida de cierre de año entre industriales del cartón corrugado que celebramos en sinergia con ANFEC. Bien, pues sin más, quisiera agradecerle a nuestros panelistas de hoy. Tenemos a David Mojica, de parte del Tecnológico de Monterrey, como Key Account Manager para el asunto de vinculaciones, y pues también a nuestro invitado estelar que nos hablará de estas necesidades futuras para la industria de cara o con el rumbo hacia el 2000, al 2030. Sin más, David, te cedo la palabra para que me apoyes presentando a nuestro invitado, Fermín. Claro, muchas gracias, pero y gracias a todos por su tiempo. La verdad es que estamos muy contentos de poder estar trabajando en conjunto con lo que es Amexicor y con ello, pues, generar este convenio, esta alianza estratégica entre lo que es la institución y en este caso la asociación con el Tecnológico de Monterrey, dándole la apertura a programas, capacitaciones y varios brazos, bueno, todo el brazo completo y fuerte de lo que es el Tecnológico de Monterrey. Para ello vamos a estarles mandando una información de lo que conlleva lo que es el convenio. Sin embargo, nada más dando a grosso modo esta información, es saber que tenemos beneficios, lo que son becas desde un 20 hasta un 40% en maestrías, posgrados, diplomados y demás, programas de formación que son a la medida, independientemente cuando tengamos un reto dentro de la empresa, de certificación y demás. Tenemos esta parte de lo que son las formaciones, los programas de formación hechos a la medida como tal. Asimismo, también, igual aprovechando el tiempo, en la renta de espacios, lo que son Tecnológico de Monterrey, ya sea México, en todo lo que es la red nacional de Tecnológico Monterrey, tenemos esta participación y principalmente lo que es Fermín Mojica está con nosotros. Él es director de Tech Mobility, lo que es Monterrey, y el CEDIAM, el Centro Automotriz, que nos está ayudando propiamente y físicamente en Aguascalientes, pero nos acompaña para poder brindarles un tema muy, muy importante que estamos viendo en todo lo que es
el del 2025 al 2030, lo que son los skills que estamos buscando para este futuro y en todas las industrias como tal. Digo, independientemente no tocando uno, sino todo lo que estamos viendo que va a ser necesario sí o sí. Y es por ello que la información que le va a brindar, nosotros tenemos los programas, digo, en su momento con Pedro y la asociación Amexicor, vamos a hacer en sinergia para los programas para ustedes como tal asociados. Y en este caso, Pedro, te agradezco el tiempo y paso la palabra a Fermín, Fermín Mojica. Muchas gracias, Fermín. Gracias. Bueno, pues gusto en saludarlos. Pedro, gracias por la invitación y el espacio. Y bueno, pues antes que nada, mucho gusto. Como les comentan, yo soy Fermín Mojica, yo también parte del TEC de Monterrey, específicamente en esta línea que tiene que ver con la industria de la movilidad, que es ahí donde pues vamos a abordar varios temas, ¿no? Temas también que tienen que ver con temas de empaque, que tienen que ver con temas de transportación y algunas cosas más. Entonces, la idea de hoy es tener una pequeña charla con ustedes, el mostrarles algunas cosas de lo que son las llamadas megatendencias y bueno, sobre eso también poderles transmitir algo de lo que está pasando en la industria en general. Entonces, permítanme solamente, les voy a compartir mi pantalla y listo, aquí está. Muy bien. Entonces, bueno, solamente antes de entrar en la materia técnica, digámoslo así, del webinar, les comparto mis datos. Les digo, aquí la idea es poder también tener conversaciones posteriores a este tipo de sinergias, ver cómo los podemos apoyar, cómo podemos también incluso pues, colaborar en posibles proyectos junto con lo que hacemos dentro del TEC de Monterrey, tanto en las escuelas como en la parte de educación continua y con eso ir avanzando. Pero antes de la parte técnica, también quiero compartirles esta frase. Mucho de lo que les voy a compartir tiene que ver con la idea de aprender. Entonces, les voy a empezar a mostrar algunas cosas de sí hacia dónde se está moviendo la industria, pero sobre todo quiero que se lleven esta idea de que tiene que ser un proceso de aprendizaje. Por ahí más adelante les comentaré el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, pero es porque lo que está pasando ya no lo podemos evitar, pero entonces tenemos que entender cómo hacerlo hacia adelante, ¿no? Y justo en esa idea y explorando un poquito ideas para abrir la mente, es que me gusta empezar por esta parte, ¿no? ¿Por qué ser competitivo? El desarrollo de skills, independientemente de la industria donde estamos, está muy ligado a la parte de ser competitivo. Y una forma fácil de verlo es algo como esto. Ustedes observan, es prácticamente la misma situación en ambos lados. Hay un toro, hay una persona. Si la persona no se quita, pues básicamente el toro se lo lleva. Entonces, aquí la principal diferencia que quiero que observen es el movimiento. De un lado, pueden observar que es un movimiento instintivo, es decir, la persona que se está arrojando o que pareciera que camina sobre el agua, no está pensando hacia dónde moverse. Simplemente tiene que hacer el movimiento para poder esquivar al toro en este caso, ¿no? Mientras que la otra persona, aunque también hace un movimiento para esquivar al toro, es un movimiento intencional. El desarrollo de skills está pensado para eso. No puedes evitar que el toro vaya hacia ti, pero sí puedes tener la capacidad de moverte de manera intencional en una dirección. ¿Cómo logras eso? Pues obviamente hay un proceso de entrenamiento, de práctica, de coordinación, etc., ¿no? Entonces, lo que vamos a estar hablando durante esta sesión es hacia dónde se está moviendo ese desarrollo, hacia dónde se está moviendo esa tendencia de en qué me preparo, en qué me entreno, en qué debo de estar listo. Algunas cosas incluso van a conectar con algo que les mencionaban ahorita, de van a tener después, entendí algunas sesiones, por ejemplo, de inteligencia artificial. Entonces, mucho va a ir dentro de esta línea. Pero aquí hay que entender que nosotros, si queremos llegar a este nivel de, oye, quiero moverme intencionalmente, quiero moverme rápido, bien entrenado, pues eso necesariamente implica cambios, ¿no? Tengo que cambiar lo que sé hacer o tengo que adquirir algo nuevo para lo que yo ya sé hacer. Y una respuesta natural del ser humano, pues es esta, ¿no? Todos estamos a favor de progresar siempre y cuando sea sin cambios. Una forma también sencilla de verlo es un ejemplo como este, ¿no? Queremos que alguien venga y haga el cambio, idealmente sin que yo participe del mismo. Entonces, esto es parte del desarrollo humano natural. Vamos a conectarlo también un poquito más adelante de, oye, ¿qué está pasando con la gente en función de todas estas tendencias? Y esto que van a ver a continuación es un estudio científico, no me lo inventé yo, que dice que el único cambio que disfruta el ser humano es el cambio de pañal. ¿Por qué? Porque
pues básicamente, si yo soy el bebé, ¿qué tengo que hacer? Pues hacerme del baño y alguien más viene y hace todo el proceso por mí, ¿no? O sea, yo no tengo nada que hacer en el proceso. Alguien más viene, me limpia, me cambia el pañal, entonces por eso disfruto el cambio. Pero la realidad es que fuera de este tipo de situaciones, nosotros tendríamos que ser ese agente del cambio y el desarrollo de skill está pensado para eso. Yo ser el agente de cambio en mi persona, porque lo vamos a abordar como individuos, pero en consecuencia también cómo ese individuo genera un agente de cambio para su propia organización. Entonces, vamos a ir desarrollando esta idea. El reto dentro de las organizaciones, como lo pueden observar, es que la organización promedio se comporta de esta manera. Algunas áreas van cada una en su dirección, aparte cada área está como en su propio círculo, pero este movimiento no necesariamente es intencional, no es que quieran ir de esa manera. Muchas veces lo que falta es información o falta tener claridad de hacia dónde movernos. Oye, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es el objetivo estratégico? ¿Cuál es la misión y visión de nuestra organización? Y entonces por eso siempre el primer paso es alinear. Vamos primero a entender hacia dónde, alinearnos hacia dónde y convertirnos en algo que le llamamos organización sobresaliente. Ya una vez que logremos alinearnos, el reto real es convertirnos en algo que le llamamos organización inteligente. No solamente nos movemos en la misma dirección, adicionalmente a eso, alimentamos todos con todos, ¿no? Complementamos habilidades, complementamos recursos y entonces el movimiento es mucho más orgánico en la organización. Entonces, para poder entender hacia dónde movernos, hay que entonces comprender con mucha claridad qué es lo que está pasando. Hoy en día en la industria, y les diré en la industria en general, digo, en mi caso, que veo mucho el tema de movilidad desde todas estas aristas que les mencionaba, está sufriendo muchos cambios y esos cambios no los podemos evitar, pero entonces sí podemos reaccionar en consecuencia. Por ejemplo, dentro de esta famosa ventana hacia el 2030, que es la que tienen marcada muchas de las industrias más grandes, hablando de industrias de la manufactura, de la logística y demás, hay ciertas megatendencias muy bien establecidas en ese camino. Estas megatendencias simplemente es lo que se está observando, lo que ya llegó y lo que se está posicionando hacia esa ventana de tiempo. Y algunos de esos temas les resultarán conocidos porque de entrada nos estamos encontrando con mayor automatización. Vamos a ver ahorita un dato bien interesante en cuanto a automatización. Adicionalmente, pues la famosa transformación digital, ¿no? Ya empezar a dejar de usar métodos o medios físicos y empezar a usar mucho más contenido digital, más datos, más estar interconectado. Por eso una de las tendencias es la globalización. Oye, ya no somos nodos separados, cada quien en su ubicación, sino empezamos a generar mayor conexión y mayor flujo de información más rápido y en tiempo real. Pero además está muy ligado a temas de cambio climático. Por ahí también abordaremos algo más adelante, ¿no? Y puntualmente algo de lo que vamos a hablar es lo que tiene que ver, sí, con el tema de ciberseguridad y el desarrollo de estos skills técnicos o tecnológicos, pero además cómo está impactando esto en estas dos cosas. El mercado laboral está cambiando, específicamente incluso las nomenclaturas de algunos puestos están cambiando. Y adicionalmente, la forma de emplear o que yo como empleado tenga una función dentro de también está evolucionando. Entonces nos estamos empezando a encontrar escenarios como este. Esto que ven ahí es una gráfica de un estudio que hizo Deloitte, donde lo que hicieron fue agarraron países, en este caso de Asia y de África, y lo que decidieron es, oye, vamos a evaluar de todo el total de actividades, es un estudio global, de todo el total de actividades que se realizan en estos países o en estas zonas. ¿Cuánto de esto puede ser automatizado? Tiene el potencial de ser automatizado. Y entonces empiezas a ver que en la mitad prácticamente, entre un 45 y un 50% de este tipo de actividades se pueden automatizar. Es decir, la mitad de lo que se hace en un país completo podría ser automatizado. Podría empezar a hacerlo un robot, un software, un algo tecnológico, ¿no? Y entonces no quiere decir que la persona desaparece y que dices, no, bueno, ya no ocupo a la persona. Simplemente lo que va a tener que cambiar es precisamente el rol de la persona en función de este tipo de tecnología que se va implementando. Entonces empezamos a encontrar, además, que no tenemos la suficiente mano de obra, hablando de trabajadores especializados,
pero ojo con la frase, que estén dispuestos y sean capaces, o sea, no solamente es un tema de tener la habilidad, sino que además tengan la disposición de trabajar en instalaciones modernas, en este caso de logística, ¿no? Ahorita vamos a ver igual algunos ejemplos de lo que está pasando en logística. Y entonces te encuentras con personas que dicen, oye, no, espera, no sé si soy el adecuado para trabajar ahí, o literal en algunos casos les da miedo el interactuar con tanta tecnología, o no tienen el perfil adecuado para eso. Entonces, ¿cómo logramos que ese perfil se desarrolle? Entonces, son varios factores que se van ahí conjugando en este tipo de escenarios. Entonces, ¿qué tipo de escenarios encontramos? Bueno, pues uno que se ha estado potenciando mucho y que se ha estado mencionando en muchos foros, la gestión de datos. Hoy en día generamos muchísima información, demasiada información, les diría en algunos casos. ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, pues sí, las organizaciones entienden el tema del análisis de datos, pero todavía no queda muy claro esa parte de cuál es el beneficio de, ¿no? ¿Cómo podemos estar preparados para hacer esa gestión de datos? Y preparados tiene que ver con dónde almacenas la información, cómo la mantienes segura. Ahí entra el tema de ciberseguridad, por ahí vamos a mencionar algo también. Pero también el tema de, oye, ¿cómo conecto? ¿Cómo hay fábricas, por ejemplo, que tienen robots trabajando, pero que entonces tienes un tablero electrónico y lo correcto sería que el tablero se alimentara de esos robots y resulta que lo que tienes que hacer es el operador va al robot, descarga información y luego manualmente lo mete al tablero, ¿no? Entonces, todo eso es estar preparado para hacer la gestión de datos. La información ya la tenemos. La mayoría de las cosas que hacemos hoy en día en cualquier tipo de industria genera datos rudimentarios, tecnológicos, modernos, como sea, pero genera mucha información, que la idea es cómo logramos que esto nos permita tomar decisiones. Adicionalmente, dentro de esta línea, todo esto que les estoy mostrando son encuestas que hacen ciertos organismos de diferentes industrias a empresas reales. Y, por ejemplo, en este tipo de preguntas dice, oye, a ver, ¿qué observas con el beneficio de esto? ¿Está bien? La mayoría opinamos que esto va a traer un beneficio a lo largo de la cadena de valor. Pero también algo bien importante que salió en esta pregunta es que son conscientes que van a necesitar un personal diferente. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en algunas industrias? En lo particular, yo que trabajo mucho con la industria automotriz, y me gusta poner este ejemplo porque creo que es muy claro entenderlo. Te estás encontrando a un ingeniero mecánico que ahora tienes que llegar y decirle, oye, tienes que aprender a programar en Python, ¿no? Cuando no es una habilidad natural de su perfil como ingeniero mecánico, pero lo requiere porque ahora el proceso es mucho más sofisticado. Oye, quien hacía diseño de empaque, que literal hacía un diseño, casi un diseño arquitectónico del empaque, que ahora tiene que usar, pues ya no un SolidWorks, sino tiene que ya evolucionar incluso a una herramienta de inteligencia artificial para hacer validaciones y cálculos dentro de ese mismo diseño del empaque. Y dice, oye, espérate, yo me quedé en Solid. Bueno, pues tenemos que evolucionar el perfil también para empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Y como esto hay muchos ejemplos. Entonces, la gestión de datos se ha vuelto una parte primordial del desarrollo del skill de la persona, porque, insisto, hay mucha información y la tendencia es tener esa información de una manera útil. No es almacenar información, es generar toma de decisiones con ella. Pero adicionalmente, pues ahora sí, entra el reto de la ciberseguridad. ¿Qué pasa con la ciberseguridad? Que, por ejemplo, hoy en día, en general, los entornos en los que nos movemos normalmente se vuelven cada vez más interconectados. Eh, Cualquier cosa que usemos en su gran mayoría está interconectado ya a algo, no solamente tu celular, ahora es tu reloj, ahora, por ejemplo, no se han visto que Samsung ya sacó un anillo también que monitorea ciertas cosas y lo interconecta también a una nube. Los mismos vehículos están interconectados. De repente los sistemas, por ejemplo, de trazabilidad de empaques, de transporte, de unidades, de lo que sea, también obviamente tienen que estar interconectados a algo. Entonces, esa es la tendencia, que estén conectados. Pero obviamente el yo poder entrar y conectarme a algo más, sea una fábrica, sea una nube para compartir información, sea lo que sea, obviamente crea brechas de seguridad. Entonces, aquí también una tendencia es desarrollar, sí, la gestión de datos, cómo logramos que esos datos fluyan a través de algo y que exista también un protocolo y un sistema de seguridad.
Aquí lo importante es que hay un dato también bien poderoso que es este. 1 de cada 5 empresas pequeñas tienen la habilidad y recursos para defenderse de manera efectiva ante un ciberataque. ¿Ok? 1 de cada 5. Entonces, las otras 4 tal vez intentan defenderse, no necesariamente lo logran de la mejor manera, o algunas ni siquiera saben que están sufriendo un ciberataque. O cuando lo saben, ya fue hace mucho tiempo y entonces ya mucha de su información quedó expuesta o ya de una forma mucho más sensible afectada de alguna manera a los servidores, ¿no? Entonces, el desarrollo de skills va muy de la mano a este tipo de cosas. No todo obviamente es tecnología, vamos a ver más ejemplos de otras cosas, pero sí una gran parte de lo que se hace un desarrollo de skills técnico está muy ligado a ciencia de datos y a la parte de ciberseguridad. ¿Y por qué ciencia de datos y ciberseguridad? Bueno, pues básicamente por cosas como estas, ¿no? Hoy en día estamos llenos de un montón de cosas que tienen que ver con inteligencia artificial, pero inteligencia artificial no solo lo que conocemos de, por ejemplo, de análisis de información, sino ya llevan a inteligencia artificial algo más, y ese algo más son este tipo de ejemplos, ¿no? Los robots de servicio son solo un ejemplo de esto. Podemos ver robots que son para personas, para asistencia de personas, para colaboración, por ejemplo, los montacargas ya que funcionan de manera autónoma, o sea, no hay un operador, un montacargas pues, básicamente se mueve solo, es un robot. Los robots de transportación o de movimiento en ciudades, que también por ahí vamos a ver un ejemplo de Amazon también que me gusta mucho los almacenes, los de transporte ya específicamente de personas o transporte de carga pesada y que todo eso que están viendo ahí, todos esos ejemplos, todos son autónomos, ¿no? Tienen la peculiaridad de que no hay una persona manipulándolos, todo se mueve a través de un proceso de inteligencia artificial, de estar interconectado con algo y demás. Y esto ya no lo podemos evitar, o sea, esto no es de, no, es que yo no quiero que entre esto. No, lo más seguro es que tarde o temprano va a entrar a tu propia organización. Entonces, con más razón tenemos que buscar la manera de que nuestro personal esté preparado para eso. Otro ejemplo, estos robots que seguramente los han visto que parecen como si fueran unos perritos, ¿no? En algunos casos. Algunas aplicaciones de robots, de hecho ven ahí a la foto arriba a la derecha que es para transportar las cajas, que lo que hace es hacer como esta succión y entonces las mueve y las desplaza en ciertos lugares. Los mismos estos robots que les estoy mostrando que permite también hacer un recorrido dentro de la planta y empezar a encontrar algún área potencialmente defectuosa o peligrosa y así tiene un montón de aplicaciones más este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que nos estamos encontrando es cada vez entornos más parecidos a esto. Les voy a mostrar este pequeño video para que nos demos una idea, por ejemplo, la parte tecnológica aplicada a áreas de logística. Industrial companies continuously look for ways to grow revenue and reduce cost. When you apply machine learning to the vast amounts of industrial data created by your systems, sensors, and assets, you can gain critical insights into your business to run it more efficiently. Machine learning can enable predictive maintenance by proactively monitoring the condition of your industrial equipment and alerting you to any anomalies, helping prevent machinery failures and expensive downtime. Computer vision, powered by machine learning, can automate visual quality inspection to identify defects quickly and accurately, even at the edge with limited bandwidth. It can also improve visibility of supply chain processes and assets by recognizing objects, such as parts or products, to automatically track throughput, or by reading container labels to optimize freight operations. Safety and non-compliance issues can be caught faster by automatically identifying potential problems, such as when forklifts stray into dangerous off-limit zones, and enabling you to send alerts to individuals for immediate action. Machine learning-powered forecasting combines time series data with additional variables to automatically examine complex relationships and build models that are up to 50% more accurate than simply looking at time series data alone. Harness. Pues, por ejemplo, en este caso, vemos cómo es un machine learning aplicado a, insisto, información que ya existe, ¿no? Pero entonces tienes operadores que se tienen que estar moviendo en este tipo de entornos, que tienen que ya manipular información, que tienen que recibir información en algún tipo de dispositivo inteligente, y entonces empezar a migrar a cómo interactuar con tecnología, ¿no? Este es otro ejemplo, este me gusta mucho porque es
Digo, seguramente han visto temas de realidad aumentada o temas de realidad virtual, pero ¿qué pasa cuando hacemos la parte de realidad mixta? Pues ya es un operador que tiene que estar acostumbrado, me lo pongo una vez y lo vamos platicando, donde ya no solo trabaja con un entorno tecnológico simulado y que no tiene una interacción real con él, sino entonces empieza a trabajar con su entorno real físico, pero sobrepuesto con un entorno simulado, ¿no? Esto, digo, lo ven ahí, esta es una solución real que existe. Para los que sean por ahí fans de películas de superhéroes, seguramente ubicarán las películas de Iron Man, ¿no? Y cómo era esto que superponía las pantallas y las movía y empezaba a revisar elementos de la parte de la armadura y demás. Bueno, pues básicamente esto es llevarlo a la vida real, ¿no? Empezar a ver, por ejemplo, componentes, ponerlos encima. En el caso de diseño de empaque o fabricación y validación de empaque, tener un empaque, a lo mejor un rack real y sobreponerle algunos elementos para empezar a hacer algunas pruebas de cómo debería de quedar la adecuación del mismo, si le vas a agregar algún soporte, si le vas a agregar algún cierre de seguridad, no sé, digo, hay muchas aplicaciones, pero todo basado en la premisa de que sea una realidad híbrida completamente. Copilot, what's the tolerance of this locking ring? Here is a copy of the last service record. The tolerance is 9,000ths of an inch. Remind me where this fits into the assembly. Step 4, align the spindle. The locking ring is highlighted. This is work getting smarter. Ahí, por ejemplo, si se fijan, incluso, digo, volviendo al ejemplo de Iron Man, es una integración de realidad de inteligencia artificial. Es decir, adicionalmente a lo que estás viendo dentro de este entorno de realidad mixta, pues puedes también estar navegando con un asistente de inteligencia artificial que te dé recordatorios, que te muestre cierta información, que le des alguna instrucción para lo que sigue, ¿no? Entonces, todo esto, insisto, ya lo tenemos aquí. Hay muchos ejemplos. Este es el que les quería también mostrar. Este me gusta mucho. Bueno, ahí disculpen el branding de YouTube. Listo. Pero, por ejemplo, este es uno que me gusta mucho de Amazon, hablando de temas de la localización de mercancía, del manejo de almacenes. Todo se mueve a través de estos robots. Hay muchas industrias que utilizan robots parecidos. Por ejemplo, la automotriz usa mucho los ABGs para mover piezas a las líneas de ensamble y demás. Pero aquí específicamente es para optimizar la distribución de espacio en almacenes, ¿no? Entonces tienes toda la carga en los contenedores y entonces los robots, que por ahí no sé si lo alcanzaron a ver que estaba abajo de la tarima, pues empiezan a hacer los movimientos más fluidos dentro del almacén, ¿no? Todo se mueve, todo está colocado en el lugar correcto, la carga donde debe de ir. Por aquí me voy a adelantar, ahí está. Saben dónde moverse, dónde colocar, qué carga debe entrar primero, qué carga debe entrar después, como un sistema de entradas y salidas, pero llevado hacia el futuro, ¿no? Es el siguiente nivel de evolución del sistema de entradas y salidas. ¿Qué contenedores ya están llenos en su totalidad, entonces deben ir a almacenaje o a distribución? ¿Cuáles todavía requieren más mercancía? Y entonces, tal como lo ven, es como si tuvieran una flota de robots a su entera disposición para el almacén. Entonces, lo que nos estamos encontrando es esto, ¿no? Cada vez más tenemos operadores, vamos a llamarlo operadores en general de las industrias en las que nos movemos, donde ya interactúan con un entorno 4.0, ¿no? Es un operador que ya no solo usa herramientas mecánicas, sino tiene un montón de herramientas alrededor tecnológicas, empezando obviamente por dispositivos móviles, pero llevado a más temas de sensorización, temas de, por ejemplo, los lentes de realidad mixta o temas simplemente de los RFID, que ya los usamos mucho también para movimiento, por ejemplo, de empaques y de mercancía, los códigos de barra, los códigos QR. Todo eso es parte de un entorno 4.0 y todo está interconectado con algo. Entonces, aquí el reto real es cómo logramos que nuestro personal, que poco a poco está familiarizándose con esto, tenga también el skill necesario para interactuar con este tipo de entorno, ¿no? Si agregamos un poco más de ejemplos, pues nos vamos a encontrar cosas como estas, exoesqueletos, donde ahora no solamente es el que la persona con su propia fuerza lo haga, sino también buscar la manera de, oye, uso un exoesqueleto que permita pues mantener tu postura, reducir el tema de algún daño o algún accidente de trabajo, la ergonomía,
Por ahí también pueden ver la aplicación de estos lentes también de realidad híbrida, ¿no? Entonces, todo esto está presente, todo esto lo vamos a seguir viendo. Aquí vemos aplicaciones de otros robots también de mano, para tareas desde muy sencillas aparentemente como cortar fruta, recolectar fruta, pero llevados a temas de cambiar plafones, a temas de, puede ser soldaduras, temas de un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que está pasando con esto es que todo esto empieza a empujar a la industria de alguna manera, ¿no? Hablando específicamente también de la industria donde ustedes se mueven, bueno, el ciclo, por ejemplo, el cartón tiene un ciclo natural que funciona más o menos parecido a esto, pero además de que va evolucionando la parte tecnológica del cartón, digo, y que ahí ustedes son los expertos del tema de materiales y de composición y de muchas cosas, pues también va evolucionando la forma de hacer la validación de todo esto, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, nosotros particularmente entramos en temas como estos, que son las pruebas de empaque, donde ya empieza a hacerse mucho más tecnológico y más pensado de una manera estratégica cómo validar, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, que hacemos pruebas de empaque, pues ¿qué hacemos? Pues agarramos desde los empaques primarios y los llevamos hasta unidades de carga completas. Y entonces empezamos a hacer testeos que lo que buscan es optimizar la forma de validarlo, que te reduzca costos, porque todo está normalmente atado a esto. Pero al hacer estas pruebas de integridad adicionalmente se genera información. Recuerden lo que les venía diciendo, todo es información, tiene mucho que ver con información. ¿Y qué hacemos con esa información? ¿No? En el caso específico de pruebas, por ejemplo, nosotros que trabajamos bajo el protocolo de ISTA, pues tenemos ciertas pruebas establecidas dentro de estos protocolos de ISTA, de Amazon, de ASTM, de ISOs, del protocolo de FedEx y demás, que empezamos a desarrollar simulaciones completas de algo y ese algo está pensado para poder generar información que te permita tomar decisiones, optimización de material, optimización de empaque, por ejemplo, en el caso de la prueba de vibración, oye, pues simulemos la vibración que ocurre por tierra y por aire principalmente, cualquier tipo de transporte, ¿no? Empecemos a encontrarnos pruebas como estas donde, oye, este tipo de pruebas que hay muchas empresas que hoy en día todavía lo que hacen es cargan un transporte y lo traen dando vueltas por la ciudad, pues hagámoslo en un ambiente controlado y que nos permita también medir la eficiencia del empaque, pero también determinar exactamente qué va a pasar con lo que está dentro del empaque, qué va a pasar, por ejemplo, con los materiales, qué va a pasar con lo que suceda a continuación dentro de la transportación, ¿no? Ay, disculpen, creo que se me cerró tantito la presentación. Bueno, ahorita en lo que está aquí cargando de nuevo. Ahí está. Nada más volvérselas a compartir. Entonces, todos los procesos tecnológicos aplicados a diferentes áreas son parte de lo que empieza a desarrollar el skills. Por ejemplo, hoy en día vas a tener a un ingeniero de empaque que tiene que también estar acostumbrado pues a trabajar con este tipo de pruebas, ¿no? Acá está ya otro tipo de prueba, que es el impacto lateral, de, oye, ¿cómo replicamos si hay algún frenado del transporte? ¿Cómo replicamos este golpe que normalmente el montacarguista le da la carga, ¿no? Sube el primero y sube otro y lo empuja y entonces van golpeando. Bueno, pues precisamente para eso también van evolucionando las formas de hacerlo, ¿no? Y es donde entra este tipo de pruebas, donde simulamos igual en un ambiente controlado, qué va a suceder si sufre ese tipo de impacto por las razones que les mencioné. Y empezamos a generar información. Insisto mucho con esto. Es generar información para tener algo que permita tomar decisiones. Tenemos otros ejemplos como caída libre, que tal como el nombre lo dice, bueno, pues aquí vamos a replicar una caída, caídas rotacionales, caídas obviamente si son empaques pequeños desde una altura mucho más alta, empezar a determinar si el cubicaje es el correcto, si la distribución de carga también es la más adecuada en caso de que sufra algún tipo de caída, ¿no? Temas como el de compresión, oye, ¿cuántas estivas va a soportar arriba? Y entonces aquí lo importante de la compresión no es solamente ver si se destruye o no el empaque, sino empezar a ver este tipo de gráficas donde empiezas a encontrar puntos de flexión, donde empiezas a hacer planeación estratégica y dices, oye, pues a lo mejor puedo almacenar no 4 estivas, sino aventar 5 o 6 estivas y entonces optimizar también el uso de almacenes, ¿no? Los almacenes luego recuerden que el aire del almacén pues es fuga de dinero, entonces tenemos que tratar de ocupar la mayor cantidad posible del aire de almacén para poder almacenar, ¿no? Y empezamos a encontrar este tipo de pruebas
donde pues simulamos la compresión, podemos hacer compresión hasta que pues valga la expresión truene el empaque o simplemente ver durante cuánto tiempo va a soportar para ser almacenado y entrar a otras cadenas de suministro, ¿no? Si fuera el caso. Y pues temas de condicionamiento climático, todos, y sobre todo en el tema del cartón que sufre el famoso envejecimiento, pues cómo podemos determinar si el cartón es el adecuado, si las flautas son las adecuadas, el calibre es el adecuado, en función de el punto A y punto B donde se va a transportar, ¿no? Que va a pasar de un clima seco a un clima húmedo o a un clima caluroso a un clima frío o viceversa, y entonces empezamos a encontrar una mejor manera de hacerlo. Entonces, todos estos procesos tecnológicos que están avanzando, lo que están haciendo es generar un cambio en las personas, y esas personas son las que están dentro de la operación de este tipo de empresas. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, esto es solo de referencia para que lo tengan. Algo que está pasando, por ejemplo, en la industria automotriz es que se está reduciendo la mano de obra, pero ojo, esto no es exclusivo de la industria automotriz. Pongo el ejemplo de la industria automotriz porque como es una industria de manufactura, está muy pensada para automatizarse. Pero en el resto de las industrias lo que está pasando es, oye, nosotros también automatizamos. ¿Qué va a pasar entonces con las personas que tenemos? Pues básicamente es que la tendencia es buscar retener a las personas que tienen estas habilidades y conocimientos valiosos, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Lo que sí hay que ser consciente es que va a seguir habiendo en algunos casos una reducción de mano de obra porque se invierte mucho en automatización. Y lo que va a empezar a pasar también es que algunas actividades que no son críticas las van a subcontratar. Es decir, en lugar de yo como empresa hacerlas y tener que tener a una persona capacitada para poder hacer ese tipo de actividad, pues se las voy a subcontratar a alguien que sí tenga a las personas con ese perfil y entonces yo solamente lo integro a mi propio proceso. ¿Qué pasa con el personal que tenemos actualmente? Bueno, pues algo que la mayoría de estas empresas encuestadas dice, sí, vamos a seguir buscando capacitar y retenerlos. ¿Cómo podemos seguir teniendo mano de obra calificada? Pues hagamos programas de capacitación, que es actividades como la que estamos haciendo en este momento, ¿no? Hagamos alianzas con instituciones educativas, con asociaciones, que lo que buscamos es enriquecer y transformar a las personas para que también se vuelvan mano de obra calificada y que puedan permanecer en sus propios empleos. Porque un fenómeno que también está pasando es que algunas empresas están trasladando las empresas a otro lugar. Es decir, hay casos puntuales donde hay empresas que están tal vez en el centro o en el Bajío en nuestro país y que se han empezado a trasladar hacia la frontera norte. ¿Por qué? Porque aparentemente allá es donde pueden encontrar un perfil más adecuado para el tipo de proceso tecnológico, de automatización y como queramos llamarle, para lo que ellos están buscando realizar, ¿no? Entonces, muchas de las empresas lo que están haciendo es, hagamos programas de bienestar, que la gente esté bien donde está trabajando y que además vayan haciendo esta formación. Entonces, lo que quiero que observen es esto. Esto que vamos a ver es, entonces, ¿qué está pasando puntualmente con los skills? ¿Cuáles skills son los que más están demandando dentro de las organizaciones? Y este es igual dentro del estudio de Deloitte, donde pueden ver que hay de todo un poco. Es decir, si hay temas específicos técnicos, como un problem solving, como una evaluación de sistemas, pero quiero que vean los demás. Hoy en día pasa un fenómeno muy particular y ese fenómeno es que en nuestros trabajos estamos interactuando hasta 4 generaciones al mismo tiempo, ¿no? Y entre generación 1, o sea, la generación más joven y la generación de mayor edad, es un universo de diferencia. Entonces, si se fijan, algunos skills que se están potenciando hoy en día tienen que ver con habilidades sociales, tienen que ver con originalidad y flujo de ideas, tienen que ver con habilidades cognitivas o habilidades sociales, porque lo que se busca es que también haya un desarrollo de las personas. Mientras más automatización exista, tenemos que fortalecer también entonces las habilidades propias del ser humano, ¿no? Y eso lo vemos de esta manera. Cuando nosotros hacemos este proceso de transformación digital, automatización, todo lo que he venido mencionando, hay 3 actores que sufren algo y ya sufren una modificación. Por ejemplo, en la parte de educación, y eso nos toca en el caso nuestro como TEC de Monterrey, pues es empezar a cambiar ciertos conceptos, ¿no? Había un concepto que se llamaba las habilidades del siglo XXI, ¿no? Y algunos de ustedes
o al menos los que podamos ser de contemporáneos, les tocó tal vez escuchar no, es que el futuro es inglés y computación, ¿no? Y hoy en día ya es lo de menos el inglés y la computación en el sentido práctico de que más bien ya evolucionaron a algo todavía más detallado, ¿no? Ya no es solo computación, ahora es un tema de inteligencia artificial, un tema de ciencia de datos, un tema de algo mucho más especializado. Entonces, ¿qué hace la parte educativa? Pues cambias el modelo pedagógico, empiezas a darles habilidades más alineadas con la demanda de la industria, los modelos se han vuelto mucho más flexibles, pero sobre todo que sean mucho más aplicables a la realidad. ¿Qué pasa con las organizaciones? Pues bueno, primera, hay que rediseñar entonces y equilibrar, ¿no? Si empezamos a hacer proceso de automatización, tiene que haber un equilibrio entre lo que hace la tecnología y lo que hacen las personas en mi organización. Y una tendencia real, y vamos a ver ahí más adelante un ejemplo, es que hoy en día el grado universitario deja de ser el criterio principal para emplear a las personas y se empieza a mover más hacia un tema de microcertificaciones de algo, ¿no? Algo relacionado obviamente con esa función. Y nosotros como individuos, ¿qué tenemos que hacer? Y lo acabo de mencionar, si un proceso automático va a empezar a hacer lo que yo hacía manualmente, ¿qué tendría yo que hacer? No es que yo desaparezca, ¿no? Lo que va a pasar es que ahora hay por ejemplo, un robot y mi rol cambia en función de ese robot y entonces yo tendría que desarrollar las habilidades que son propias mías. Por eso es que está tan en tendencia el desarrollar las habilidades sociales y cognitivas. Y eso tiene que entrar en algo que nosotros le llamamos el lifelong learning. ¿Cómo logramos que como individuos estemos aprendiendo todo el tiempo? ¿No? Y eso está muy ligado a este concepto, ¿no? Hay un concepto de Víctor Coopers que lo que dice es, oye, si un día llegan y te preguntan, ¿cuánto vales como persona? ¿Qué vas a contestar? ¿No? Y la respuesta natural es, valgo muchísimo, valgo mi peso en oro, valgo, no sé, ¿no? Y para eso hay específicamente una fórmula. La fórmula lo que me dice es, el valor de una persona está conformada por la suma de sus conocimientos y habilidades, pero necesita algo que lo potencie, que lo lleve hacia el siguiente nivel y que permita la aplicación de todo esto. Y entonces es donde entra la actitud. Por eso es tan importante que así como hago el desarrollo de skills técnicos, pueda hacer el desarrollo de skills, los famosos soft skills. Y que incluso, digo, tal vez lo han escuchado, ahora se le llaman power skills, porque están en esta línea de es potenciar a las personas para desencadenar también ese proceso de transformación. Entonces, lo que quiero que vean es este pequeño video para que vean un ejemplo de cómo juega la actitud dentro de esta mancuerna con el conocimiento y la habilidad. El contexto, una final de básquetbol, Valencia-Real Madrid, va 92-92 y quedan 3.9 segundos en el reloj. Quiero que vean lo que pasa. 3 segundos 9 décimas, volverá a sacar de banda Luke Sigma. Encontrando a Antoine Diot en bomba, canasta de Antoine Diot, de lanzamiento de Jules, dentro la canasta de Sergio Llull, estratosférico lo que acaba de hacer el escolta del Real Madrid. ¿Okay? Cuando encestan la primera canasta, medio equipo rojo dice, ya ganamos, y se detiene. Cuando encestan la canasta, medio equipo blanco dice, ya perdimos, y se detiene. Y continúa el movimiento de esta persona que tira, ¿no? Pide el balón y hace su movimiento. Estadísticamente, digo, si son fans de este deporte, estadísticamente era uno de los peores tiradores de larga distancia. Pero bueno, curiosamente pasa este tema, ¿no? Todos los jugadores tienen conocimientos y habilidades muy parecidas, pero la actitud es la que puede potenciar o no esto. Entonces, en el desarrollo de skills empezamos a encontrar algo como esto. Lo que están viendo en pantalla es un estudio sobre las 5 industrias más grandes en general, que básicamente se concentra en banca y seguros, energía y minería, manufactura, que pues obviamente ahí incluye manufactura de muchos tipos, salud y retail. Son nuestras 5 industrias más grandes de manera global. Y si se fijan, está concentrado en 5 dimensiones principales. Desarrollo tecnológico o skills tecnológicos, todo lo que tenga que ver literal con tecnología aplicada. Hay algunos procesos de habilidades manuales y físicas, porque por ejemplo la manufactura tiene mucho esta peculiaridad, o el retail. Pero lo demás, observen las dimensiones. Habilidades cognitivas básicas. Creo que me salí aquí de la... Denme nada, regreso rápido. Pero ahí está. Habilidades cognitivas básicas,
que tienen que ver con comunicación, que tienen que ver con algunas cosas como estas, habilidades sociales y emocionales, oye, tengo que tener habilidades interpersonales para relacionarme con la gente, y habilidades cognitivas de alto nivel, ¿no? Ya vienen otros temas mucho más específicos, como algo que le llamamos critical thinking, como toma de decisiones, y entonces es una combinación de todo esto, el desarrollo de skills hacia adelante, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Pues lo podemos ver en este tipo de bloques de roles. Estos son solo ejemplos, ¿eh? Pero tenemos, por ejemplo, skills que tienen que ver en la línea digital. Y empezamos a encontrar perfiles donde dice, oye, tengo que saber de ética digital, tengo que saber de ciberseguridad, tengo que saber de programación, tengo que saber, por ejemplo, de sistemas inteligentes. Pero también nos empezamos a encontrar con ahora temas de autoliderazgo, donde literal es eso, automotivación, integridad, romper la parte de salirte un poquito de la caja, tener energía, pasión y optimismo. O sea, ¿cuántos de nuestros equipos de trabajo podemos decir que tienen energía, pasión y optimismo? ¿No? Tener coraje y tomar riesgos, hacer la parte de, oye, autodesarrollo, o sea, toda esta parte de cómo desarrollo mi persona. Porque adicionalmente también necesito algo que se llama la de la habilidad interpersonal, ¿no? Y ahora es cómo me relaciono yo como persona con el resto. Cómo tengo empatía, cómo tengo humildad. Entonces, de repente son conceptos que podríamos decir, oye, pues, esto es normal, las personas tendrían que ser empáticas y tendrían que ser inspiradoras. Bueno, pues lamento decirles que no funciona así en el día a día. Tenemos que desarrollar esas habilidades, ¿no? ¿Cómo les damos habilidades de colaboración? ¿Cómo les damos habilidades de coaching? Que resuelvan conflictos. Es más común de lo que parece que nos solicitan, por ejemplo, en nuestro caso, oye, ¿me pueden dar un curso de resolución de conflictos? Claro, con todo gusto, pero tiene sus técnicas y tiene su metodología, porque no es nada más tratar de que todos estén bien y estén contentos, es lograr algo y llevar un proceso detallado y estructurado. Y a esto sumemos la parte cognitiva. ¿Qué pasa en la parte cognitiva? Bueno, pues es llevar esas habilidades que son propias del ser humano a que desencadenen algo mucho más complejo, ¿no? Un problem solving estructurado, es decir, ya con una metodología cómo hacerlo, un agile thinking, oye, movámonos de manera ágil, pero de manera intencional. Recuerden el ejemplo que les decía del toro, cómo nos adaptamos de una forma rápida, cómo tenemos una habilidad para aprender. Eso quiero que también se lo graben, es cómo tengo la habilidad para aprender, cómo genero creatividad, cómo tengo storytelling, cómo me paro en una junta y le muestro a los directivos lo que tenemos que hacer o mi propuesta de hacerlo de una manera eficaz, clara y precisa, ¿no? Todo eso es una habilidad cognitiva. Entonces, si nosotros queremos desarrollar estos skills en la gente, también hay que entender que hay que desarrollar la manera de acercarles ese tipo de entrenamientos. ¿Cómo se está cambiando la forma de hacerlo? Bueno, pues tenemos ejemplos como estos donde, oye, implementemos, y esto lo vimos muchos en todo cuando fue pandemia, de ya no todo es tráete a un instructor y en un aula y entrénalos, sino dales webinars y dales contenido en plataformas autodirigidas y dales, mete tecnología realidad aumentada, realidad virtual, ponlos en entornos virtuales. Entonces, por ejemplo, estos videos que ustedes ven en pantalla son casos reales. El que ven a la derecha es un proyecto que armamos para pues una empresa fabricante de vehículos que decían, oye, yo quiero entrenar a la gente en un vehículo, pero no los puedo tener a todos en un espacio contenido. Obviamente eran en temas de COVID. Entonces, bueno, hagámoslo en un entorno de realidad aumentada, donde tengan la misma experiencia con un vehículo de dimensiones correctas, que lo puedan ver a detalle, que lo puedan desarmar. Esto, por ejemplo, también lo hemos planteado para temas de empaque, de, oye, ¿cómo va a ser el manejo de materiales ya con el empaque fabricado? Bueno, antes de fabricar el empaque y estar haciendo retrabajos y reinversiones del empaque, pues podemos tenerlo en un entorno así donde veamos al operador cómo hacer su manejo de materiales, ¿no? Si el empaque va a caber en el shooter, en el contenedor, cómo lo va a manipular el montacargas, etc. Adicional a esto, pues cambiar la forma de que interactúan las personas también en este tipo de entornos, ¿no? Lo que están viendo ahí en el otro video es el metaverso del TEC de Monterrey. Nosotros tenemos no solo campus físicos, tenemos campus virtuales. Entonces, ahí podemos interactuar gente de muchos países, no solamente son los que asisten físicamente a los campus en México. Tenemos alumnos de algunos programas que se encuentran en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, y pueden estar interactuando en los mismos campus dentro del metaverso, participar de conciertos, participar de N cantidad de eventos, de clases,
en conjunto, tener equipos de trabajo dentro del metaverso, pero entonces todo relacionado con esto, ¿no? Entonces, esa es la forma de evolucionar también la forma de entregarles estos nuevos skills a las personas. Y esa gráfica que ven ahí lo que dice es, en un ejemplo que se hizo, es, oye, ¿qué te da más, te aporta más a tu aprendizaje? ¿No? Las interacciones en clase, los ejercicios en clase o en el aula, o utilizar aumentar realidad o realidad virtual. Y como pueden ver, principalmente es aumentar realidad virtual. ¿Por qué? Porque es un método novedoso, porque te permite hacer más cosas, te permite que muchos interactúen al mismo tiempo con algo más, te da mucho más detalle tecnológico a algunas cosas. Entonces, es evolucionar esta parte. Entonces, ¿qué está pasando con las personas y en lo que trabajamos hoy en día? Bueno, pues este dato también quiero que se lo lleven porque me parece muy interesante, que dice que de aquí a 2030 lo que va a suceder es que entre el 3 y el 14% de la fuerza laboral va a cambiar su categoría ocupacional. Es decir, lo que nosotros hoy en día está definido que hacemos seguramente va a cambiar de aquí al 2030. No solamente en el nombre, sino va a cambiar seguramente nuestras funciones o nuestro objetivo, nuestro perfil o lo que sea, ¿no? Va a sufrir una modificación. ¿Por qué? Pues por todo lo que les vengo platicando de cómo está cambiando el entorno, ¿no? Adicionalmente a esto, hay que entender que entonces lo que tendríamos que estar haciendo es buscar aplicar algo de estos dos conceptos. Un reskilling, que es, oye, tengamos nuevas competencias para movernos, por ejemplo, a una función diferente, o un upskilling, que es llevemos nuestras competencias al siguiente nivel, ¿no? Perfeccionemos esas competencias alineadas con una versión moderna o que un puesto que ahora lo requiere y entonces empezamos a evolucionar también el perfil de las personas. Y esto requiere un proceso, y ese proceso, normalmente, la velocidad hoy en día es muy acelerada. Por eso las empresas lo que tendrían que estar haciendo es apostar por gente que aprenda rápido. No podemos detenernos demasiado tiempo en esto. Tenemos que buscar una manera efectiva de que aprendan. Y es por eso que existen modelos como este, que es dentro de la metodología de la agilidad o del agile, que básicamente te dice 4 cosas. Si yo quiero moverme rápido, tengo que lograr que las personas se vuelvan geniales. Ojo, no que se sientan geniales. Sentirse genial es que tienen un buen ambiente de trabajo, que se llevan bien entre todos. Ser genial es que tengan una transformación. Que las personas tengan una transformación y sepan cómo aportan valor al todo. Y precisamente el siguiente es entregar valor. Si yo hago algo que agrega valor, estoy bien. Yo no tengo por qué estar haciendo algo que no agrega valor. No hago actividades de relleno. Tengo que hacer algo que aporte algo al todo. ¿Cómo sé que aporta algo? Pues viene la seguridad. Asegura lo que haces, ¿no? Y ahí es donde entra a tener sistemas de control, tableros. Muchas de las empresas usamos nuestros cronogramas y usamos tableros para ver qué actividades hay que hacer y generamos información que nos permite asegurar que lo que estamos haciendo le agrega valor. Y adicionalmente es crear en las personas la cultura de que si no sabes hacerlo, hay que experimentar y aprender rápido. Hay que buscar una manera de hacerlo y empezar a buscar cómo lo aprendemos, cómo te coachamos, cómo desarrollamos el skill, cómo la competencia la mejoramos. Y hay que ser conscientes de este tema. La educación superior hoy en día ya no es suficiente, es una realidad. Eso es lo que les mencionaba, las microcredenciales, porque nos estamos encontrando ejemplos como estos, ¿no? Estas grandes empresas que entonces ya no les piden necesariamente una carrera universitaria, les piden una acreditación específica de una competencia y conocimiento específico para lo que requieren, ¿no? Y entran microcredenciales, y entran microcapacitaciones, y entran acreditaciones de que sabes, digo, siguiendo este ejemplo tecnológico, que a lo mejor sabes hacer ciencia de datos, que sabes programar, que sabes analítica, que sabes etc., ¿no? Y lo mismo aplica para cualquier organización. Entonces, ¿qué está pasando con el aprendizaje en línea? Hoy en día tenemos una demanda tremenda de esto, pero hay que ser muy conscientes. Muchas veces estamos tan llenos de aprendizaje en línea cuando la realidad es que el porcentaje antes era de un 5% de que realmente completabas lo que tenías de aprendizaje en línea. Hoy en día andamos en un 45%, pero aún así sigue siendo muy bajo. Lo que tenemos que hacer nosotros, si vamos a fortalecer nuestros skills a través de programas en línea, es escoger algo que no sea por novedad, que sea algo que realmente aporte el desarrollo de mis competencias que las requiero para algo. Y ese algo es
buscar un nuevo trabajo, buscar un nuevo puesto, obtener alguna certificación, pero que esté dirigido a un objetivo en específico, ¿no? Muchas empresas lo que están haciendo es invertir en que tengamos acceso a esto. Atrae y retén el talento, pero también inviértele en que tengamos más mano de obra calificada, que no solamente nuestros operativos lo tengan, sino nuestros niveles ejecutivos también para desplegarlo después a los equipos. Pero es eso, es cómo retenemos al talento a través del desarrollo del mismo. Y dentro de la línea de que si la única solución viable es retener a nuestros empleados, pues tenemos que entonces llevarlos ahora sí a que creemos esta cultura del lifelong learning. ¿Qué es el lifelong learning? Pues básicamente algo como esto, ¿no? AT&T lo que hace es, le voy a invertir este dinero para que empecemos a desarrollar programas de entrenamiento y que todo el tiempo en mi personal tenga la cultura de aprender, que tenga no solamente acceso, sino que creemos una cultura en las personas para que puedan seguir aprendiendo y perfeccionando. Lo que está pasando hoy en día en el mundo es algo como esto. Hoy en día, cuando nosotros empezamos a buscar un proceso de educación continua, nos estamos encontrando con estos 6 grandes bloques. Primero, hay una necesidad específica de hacer un upskilling y reskilling, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Tenemos que llevar nuestros skills a una versión actualizada en el upskilling, porque así nos lo demanda hoy en día la industria. O en su defecto, tenemos que reinventar nuestro skill. Tenemos que aprender un nuevo skill porque así nos lo demanda nuestra industria, nos lo demandan nuestros clientes o simplemente hay algo que implica que yo haga ese reskill. Hoy en día además tenemos muchos ecosistemas de aprendizaje, ¿no? Hablando en el caso nuestro particular, pues sí, te puedo dar entrenamientos en aula, te puedo dar entrenamientos en línea de manera síncrona como lo estamos haciendo en este momento, pero además tenemos ecosistemas de aprendizaje como The Learning Gate, donde es una plataforma que a tu tiempo y a tu disponibilidad también puedes tomar ciertos aprendizajes y vas obteniendo microcredenciales de competencias específicas, ¿no? Integración de inteligencia artificial, digo, muchos de ustedes tal vez ya les habrá tocado usar de una u otra manera temas como los chatbots, como el mismo ChatGPT en específico, como alguna herramienta que les está permitiendo también hacer análisis de información más rápida o actividades de una forma más efectiva o validaciones, o hay un montón de implicaciones, ¿no? Y como les decía, ya no lo podemos evitar, pero entonces tenemos que tener también desarrollado un skill adecuado para poder usar este tipo de herramientas. Las credenciales alternativas, como les digo, también ya no se trata solamente de tener una carrera, una maestría y demás, es también buscar tener una acreditación alternativa, una acreditación específica, una habilidad que nos puede abrir puertas para muchas cosas. Pero ojo, todo esto es una inversión. El invertir en un programa de desarrollo de skills como organización o como persona, yo en lo individual, tiene que ser una inversión. Es yo invertir para tener un retorno y ese retorno sea que me den un mejor sueldo, que me permita competir por una mejor posición, que me permita abrir una oportunidad laboral, que permita a mi organización abrir nuevos proyectos, pero todo tiene que estar ligado con esto. Y al final del día, crear alianzas. ¿Por qué alianzas? Porque nuestras empresas están pensadas para algo. Cada empresa tiene una visión y una misión, pero esa no necesariamente es desarrollar aprendizaje. Por eso, entonces, sabemos instituciones como nosotros donde decimos, oye, yo estoy dedicado al aprendizaje. Yo lo que quiero es fortalecer ese sistema de aprendizaje con la experiencia con la industria. Y tú como industria lo que quieres es desarrollar a la industria a través de un proceso de aprendizaje. Bueno, pues hagamos esa alianza para poderlo llevar a cabo, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar de aquí al 2030? Pues que la educación continua en general va a crecer en tasas de un 16% anual, es decir, va a seguir habiendo mucha más oferta, van a evolucionar esto, digo ya nada más para ir cerrando, van a evolucionar skills como estos, donde te vas a encontrar y vas a decir, oye, yo soy un skill master, yo necesito aprender porque así me lo demanda alguien o algo donde yo me quiero desarrollar, o yo soy un directivo, yo soy un emprendedor o un gerente, que entonces yo me vuelvo un grow hacker y lo que quiero es aprender para desarrollar a mi entorno y a mi propia empresa. O soy un knowledge lover, ¿no? Me gusta aprender, quiero estar aprendiendo cosas nuevas, tengo el tiempo a lo mejor para hacerlo y entonces empiezo a desarrollar esta parte. Entonces lo que quiero que se lleven ya nada más como parte de mi último mensaje es, si ustedes van a entrar en una cultura de aprendizaje continuo, es básicamente para cumplir esto.
Si se fijan, los primeros puntos es, pues sí, que ustedes se mantengan vigentes en lo que ustedes hacen, ser relevantes, estar listos para lo inesperado, mejorar su perfil, sentir seguridad, generar nuevas ideas. Pero me gusta mucho la segunda parte, que es, a ver, no aprendan por novedad, de verdad, eso quiero que se lo lleven como un consejo. No aprendan por novedad, aprendan por buscar experiencia, por fortalecer sus propias habilidades. Pero el conocimiento es como el agua. Si el conocimiento no fluye y el agua no fluye, se estanca y se apesta. Entonces, lo que tienen que hacer es aprender y usar ese aprendizaje a lo largo de su vida para poder florecer como persona, pero sobre todo compartirlo, poder inspirar a otros a través de ese aprendizaje y llevar a más personas a hacer ese proceso de transformación. Entonces, con esto voy cerrando esta parte. Les agradezco primero la atención. Espero que se lleven algo de esto. Digo, hay muchas cosas que se están moviendo hacia el 2030, pero principalmente espero que se puedan llevar algo de este tema de, oye, ¿qué skill necesitamos? ¿Hacia dónde? ¿En qué nivel nos encontramos actualmente en función de este tipo de tendencias? Y que les sirva para su propio desarrollo. Entonces, con esto finalizo la parte de mi presentación y bueno, atento a si hay preguntas o algún comentario al respecto. Gracias.